Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que les esté yendo súper. El día de hoy solo quería pasar a saludarlos y saber cómo están. Eso es todo. No, no hay tema. Descansen, ¿vale? Por otro lado, sí hay algo que queda pendiente y es seguir con la saga, las sagas. A veces las personas creen que pueden solas y gran parte del tiempo el mundo les hace creer que pudieron solas. La verdad es que hay pequeños momentos fugaces en los que podemos hacer cosas o que definimos, pero es un gran trabajo en equipo y es un gran trabajo en equipo que muchos han logrado hacer bien. Es un gran esfuerzo el que conlleva reconocer a los demás, ver en el aspecto gregario de la conducta humana la verdadera esencia de lo que nos está pasando. La verdadera importancia de las cosas es cómo terminamos tomando esa capacidad de reconocer al otro, esa capacidad de incluso mm, conocer al otro lo suficiente como para saber qué está a punto de hacer y cómo tomar partido de ello. Si hay algo para hacer, adelante, go on. A veces tenemos que hacer cosas y no nos damos cuenta de la importancia de esas cosas que tenemos que hacer. La quietud y la contemplación serán algún día, pero por lo pronto hay que moverse. Y hay que saber moverse y hay que saber estar en el lugar indicado. Saber ser parte de ese sistema. Ser el engranaje oportuno para que el aparato funcione adecuadamente. Es importante saber cuál es nuestro lugar, pero también es importante saber cuál es el lugar de los demás. No es simplemente altruismo, querer ver al otro. No es simplemente eh, vaguedad o vanidad querer ver en el otro algo importante. Porque si bien las personas son importantes para mal, son mucho más importantes para bien. Y a veces podemos jalonear a alguien para que sea una construcción adecuada y armoniosa en conjunción con nosotros. Y ese es el punto. A veces tenemos que pulirnos a nosotros, pero a veces tenemos que pulir las relaciones con los demás. A veces incluso tenemos que imponer o dejar que otros se impongan. Incluso a veces tenemos que a nosotros mismos imponernos la autoridad de alguien más. Bueno, lo digo por ustedes. En mi caso fue una decisión consciente y premeditada desde el principio. Si hacía parte activa y natural y orgánica de la sociedad, definitivamente no podría estar haciendo lo que hago en este momento. Todos esos tiempos que dejé pasar, todas esas etapas que no quemé adecuadamente o que quemé demasiado rápido, solo demostraron que estaba en lo cierto. Pero a diferencia de mí, ustedes sí necesitan de las personas. Y su función aquí no es la de estar solos. La soledad es algo muy bonito cuando se aprende a manejar, pero es mucho más sublime cuando se aprende a sacrificar esa soledad por otros. Cuando se aprende a ver que lo de los demás es casi tan importante o más que lo nuestro. Y si hay un mensaje que debería quedar claro es que el sacrificio que debemos hacer es sobre nosotros mismos. No es sacrificio algo que parte de lo de los demás. No es un sacrificio propio
el sacrificio del recurso ajeno. No es dable vanagloriarse por haber destinado los recursos de otra persona o haberle sometido, sin habernos sometido nosotros primero a algo incluso más sacrificial, si la palabra es dable en este momento. Estar en el momento adecuado, con la gente adecuada y dar el reconocimiento justo. No es tan difícil la vida. Esto parece que fuera simplemente una regla para sentirnos bien con nosotros mismos, pero en realidad es como si estuviéramos tejiendo la piel de un organismo viviente. No queremos que tenga fisuras, ¿cierto? En ese orden de ideas, en algún momento se dará la casualidad de que veamos la realidad de las cosas, en la que nos enfrentemos a aquello que desconocemos. Y en ese momento lo más importante será saber reconocer que el otro es más importante que yo, porque si cada uno piensa en el de al lado, somos una gran cadena todos. Habrá un momento para dejar a un lado las rencillas y las diferencias. Ya no está lejos. Ya no está lejos, faltan apenas semanas. Y menos semanas para el mundial, miren, ya falta muy poco. Sea buen momento para dar el mismo